Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal estamos? Vamos con este tema número 6, el último tema de la asignatura de lógica y métodos discretos, que es el referente a la teoría de grafos. En este primer vídeo del tema voy simplemente a contar algunas generalidades sobre grafos y los conceptos fundamentales que tenemos que conocer, es decir, principalmente el concepto de grafo, que lo manejemos. Si queremos un poco remontarnos a la creación histórica de la teoría de grafos, tenemos que tener en cuenta que la teoría de grafos nace en 1736 de la mano del matemático Leonhard Euler. Esta teoría surge a partir de un problema famoso que se conoce como el problema de los puentes de Königsberg. No sé si os suena, pero es un problema dentro de las matemáticas bastante conocido. Bueno, la ciudad de Königsberg, ¿vale? Es una ciudad que estaba en Prusia Oriental en el siglo XVIII, y esta ciudad era atravesada por un río que se llama el río Peregel, si no recuerdo mal, ¿vale? Esto era un río. Y resulta que esto era una orilla de la ciudad, ¿vale? Esto otra orilla de la ciudad. Y el río tenía dos islas, una islita aquí y otra isla aquí. De manera que estas islas conectaban las dos orillas de la ciudad y entre sí por 7 puentes. Había un puente aquí con otro así, otro puente aquí con otro así, otros 2 puentes así y un puente que conectaba las dos islas. Y se cuenta que los ciudadanos de esta ciudad pues se pasaban muchos días pues intentando encontrar un camino de forma que si ellos empezaban en un punto pudiesen recorrer todos los puentes de la ciudad una sola vez sin pasar 2 veces por el mismo sitio y volviendo al punto inicial, ¿vale? Bueno, lo intentaron y nadie lo conseguía. Entonces Euler, partiendo de este problema, pues desarrolló una teoría que le ayudó, entre otras cosas, a demostrar que este problema, o sea, no era posible, ¿vale? No era posible, partiendo de un punto, recorrer todos los puentes una sola vez y volver a ese punto de partida, sin pasar 2 veces por el mismo camino, ¿vale? Bueno, si nos centramos ya, más allá de la anécdota histórica, en el concepto de grafo, tenemos que decir definición. Que un grafo es un conjunto de vértices unidos mediante un conjunto de aristas. Por ejemplo, y ahora pongo la definición abstracta. Si nosotros queremos representar el problema de los puentes de Königsberg mediante un grafo, pues podríamos representarlo así. Esto sería un 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Imaginaros que esto representa una orilla de la ciudad o una orilla de la ciudad. Esto es un puente y esto es un puente. Y podríamos decir que con el primer puente hay 2 aristas, 2 aristas, aquí una arista y aquí otra arista que une, ¿vale? Imaginaros, ¿vale? Que esto es, ya digo, orilla 1 de la ciudad, orilla 2. Esta es una isla 1, esta es la isla 2 y lo más en amarillo están los puentes, ¿vale? Que unían las orillas con la isla. Pues esto es un grafo, ¿vale? A cada uno en este caso de la orilla o de la isla, a los puntitos que hemos representado se le llaman los vértices del grafo. Y a las líneas que unen esos vértices se les llama aristas del grafo. Entonces, si queremos definir el grafo de manera, voy a poner más para abajo, de manera formal, definición, pues decimos que un grafo, que le vamos a llamar con la letra G mayúscula, es un par, voy a poner una pareja, un par o una pareja, ¿vale? Formada por un conjunto V y un conjunto E, donde V van a ser pues, los vértices y la arista, ¿vale? Con V y E
el conjunto, mejor dicho, conjunto junto con una aplicación, la vamos a llamar de esta manera, que va de la arista a una pareja de vértices, ¿vale? Tal que U y V son vértices. Es decir, esta aplicación lo que hace es que a cada lado, imaginaros, a este lado de aquí, pues le hace corresponder dos vértices, porque en este caso serían este de aquí y este de aquí. ¿Sí? Vale, pues, como habíamos dicho, al conjunto V se le llama conjunto de vértices y, lo voy a subrayar, y al conjunto E pues se le llama conjunto de lados o arista. ¿Vale? Y por su parte, a la aplicación que lo que hace es que hace corresponder a cada lado dos vértices, se le llama, esta aplicación, se le llama aplicación de incidencia. Vamos a ver esto con un ejemplo, esta aplicación de incidencia. Imaginaros que voy a poner este grafo de aquí, pero lo voy a poner ahora con vértices, ¿vale? Vamos a llamarle V, que estaba representado, le voy a cambiar la notación simplemente. Imaginaros que estos son los vértices, ¿vale? V0, V1, V2 y V3. Y la arista, pues imaginaros que tenéis aquí arista 1, E1, E2, arista 3, arista 4, arista 5, arista 6 y este de aquí es la arista 7. ¿Vale? Pues nosotros tenemos aquí que el conjunto de todos los vértices, el conjunto 1, pues sería el conjunto V0, V1, V2, V3. Y el conjunto de aristas, pues sería el conjunto de la arista E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7, ¿vale? Los lados. Y esta aplicación de aquí, ¿cómo la podríamos definir? Pues por ejemplo, ¿vale? La aplicación, que lo que hace en este caso, ¿vale? Si a este grafo le llamamos G, pues que por ejemplo, que al lado E1, a este lado de aquí, ¿qué vértice con qué vértice conecta? Pues el V0 con el V1, ¿vale? Pues la imagen de E1 por esta aplicación de incidencia de este grafo, pues sería los vértices que unen. O por ejemplo, ¿cómo sería del vértice E5? Pues fijaros, E5 lo que une es V2 con V3. Pues la imagen sería V2, V3. ¿Se entiende la idea de la definición? Es fácil, ¿no? Una vez que uno se hace con un dibujito, es muy sencillo. Vale, pues esto es el concepto general de grafo. Ahora bien, ¿qué sucede? Pues que en la realidad los grafos, ¿vale? Tal y como están definidos, estos son dos conjuntos y en los conjuntos definidos así no nos importa el orden. Es decir, esto es lo mismo que decir V1, V0 o esto es lo mismo que decir V3, V2, ¿vale? Simplemente pues que el E5 pues es conecta el vértice 2 y 3, que es lo mismo que decir que el 2 con el 3, ¿vale? Que me refiero que es lo mismo decir que conecta, repito, el 3 con el 2 que el 2 con el 3, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en la realidad a veces interesa que los grafos estén dirigidos. Es decir, porque puede que sea un flujo de información, un flujo de corriente eléctrica. Entonces tenemos dos puntos unidos por una arista, dos vértices unidos por una arista, y nos interesa que haya el flujo, ¿vale? Que haya un flujo que vaya en un solo sentido, no en ambos. Para modelizar este tipo de situaciones surge el concepto de grafo dirigido u orientado, que es el que voy a definir, ¿vale? Entonces, un grafo dirigido u orientado
es un par, como antes, ¿vale? Un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, donde V y E son conjuntos, pero la diferencia va a venir ahora. Que antes teníamos solo una aplicación, que era la aplicación de incidencia, pero ahora va a haber dos, ¿vale? Junto con dos aplicaciones S y T que van de E a V. ¿Por qué tenemos ahora dos aplicaciones? Porque ahora va a haber una aplicación que va a definir el dominio y otra aplicación que va a definir el codominio de cada arista, ¿vale? Es decir, de dónde, si tenemos una arista, pues el vértice del que sale la arista y el vértice al que llega la arista, ¿vale? Por eso necesitamos tener dos aplicaciones ahora. Al igual que antes, pues al conjunto V se le llama conjunto de vértices, al conjunto E se le llama conjunto de lados o conjunto de aristas, como queráis, y a las aplicaciones S y T se les llama aplicaciones, dominio y codominio, o source y target, ¿vale? En inglés. Le voy a llamar en castellano dominio-codominio, pero esto sería también, por si lo habéis escrito en algún sitio, source, y esto sería target. ¿Qué decimos ahora simplemente? Pues lo que estamos diciendo, ¿vale? Lo voy a poner con un ejemplo fácil. Imaginad que tenemos un grafo así, muy sencillo, unido de esta manera. Pues nosotros podemos definir, esto no se dibuja luego así, ¿vale? No sé, generalmente, pero nosotros podemos suponer, ¿vale? Que en ciertos problemas del mundo real tenemos una dirección, un flujo. Entonces imaginaros que aquí esto son tuberías de agua de una ciudad y el agua fluye de esta manera. Fluye de V0 a V2, de V0 a V1 y de V1 a V2 también, ¿vale? Pues en este caso, si nosotros tenemos que el conjunto de vértices es V0, V1, V2 y la arista la voy a llamar aquí E1, E2, E3, ¿vale? Y las aristas son, podemos llamarla E0, ¿vale? Da igual, es notación. La llamamos así, pues diremos, ¿no? Que S de E1, de este de aquí, de esta arista de aquí, ¿cuál es la fuente, el source, el dominio? Pues el V0, porque esta arista, si tiene esta dirección de flujo, parte del V0. ¿Y cuál será el target, el codominio de E1? Pues el V1, donde llega. ¿Se ve? Sí, ¿no? ¿Veis? No tiene más, ¿vale? Se podría hacer lo mismo con el resto de lados, con el E2 y con el E3, viendo dónde va y dónde viene cada uno. ¿Vale? Pero esta es la idea. Bien, pues aquí tenemos otro concepto fundamental, digamos, de teoría de grafos, que es el de grafo dirigido u orientado. Por otra parte, vamos a definir otro concepto también importante, definición, que es el de subgrafo. ¿Vale? Estáis viendo que son todos conceptos que muchas veces nos agobia la notación matemática, pero luego intuitivamente son conceptos muy fáciles, sobre todo cuando los representamos. Ahora vamos con el concepto de subgrafo, ¿vale? Si tenemos entonces ahora un grafo, que ya sabemos lo que es, un conjunto V con un conjunto E, ¿vale? Es decir, un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Si tenemos un grafo con aplicación de incidencia de esta forma, ¿vale? Pues un subgrafo G es un nuevo grafo, perdón, que he puesto G, lógicamente es un subgrafo de G. Un subgrafo de G es un nuevo grafo G', que estará formado por un conjunto de vértices V' y un conjunto de aristas E', tal que
pues el nuevo conjunto de vértices estará contenido en el conjunto de los vértices del grafo inicial y el nuevo conjunto de aristas estará contenido en el conjunto de aristas del grafo inicial, ¿vale? Y además se verifica que la aplicación de incidencia de G' para un lado coincide con la aplicación de incidencia del grafo inicial de G para ese mismo lado, ¿vale? Para cualquier lado E que exista en el conjunto de lados E'. Por ejemplo, imaginaos que tenéis este grafo. Esto es un grafo. V0, V1, V2, V3 y aquí tenéis aristas. Le voy a llamar ahora E0, a esto E1, a esto E2 y a esto E3. Vale, pues imaginaros, bueno, aquí no, lo pongo ya que estamos. Los vértices serían V0, V1, V2, V3 y aquí los lados pues serían el E0, E1, E2 y E3. Pues sería un ejemplo de su grafo, ¿vale? G', pues mira la definición. Es un nuevo grafo cuyos vértices están contenidos en los del conjunto de vértices del grafo inicial y cuyos lados están contenidos en el conjunto de lados del grafo inicial. Y además se verifica que los lados, ¿vale?, que haya en el nuevo subgrafo, pues tienen que unir los mismos vértices. Eso es lo que decimos. Entonces, por ejemplo, vamos a definir esto. Este y este, por ejemplo, aquí. V0, V1, V2, V3 y vamos a mantener solamente estas aristas de aquí. Voy a llamarle a esto V', ¿vale? Aunque sabéis que son lo mismo, ¿vale? Esto es 1' y esto es 2'. Fijaros que ahora en este nuevo grafo tenemos que los nuevos vértices están contenidos lógicamente en el antiguo conjunto de vértices, ¿vale? Y los nuevos lados, fijaros que están contenidos en este conjunto de aquí. Y además, si os fijáis, nosotros teníamos, vamos a hacer esto, que nuestro grafo inicial, lo voy a poner en azul, este de aquí, en azul. La aplicación de incidencia de G para, por ejemplo, el lado... Voy a quitarle, perdona, a esto L para no liarlo mucho, para que sea la misma notación. Mejor. ¿Vale? Voy a quitar aquí los primas. Así se ve más claro que son su... Porque si no, le estoy cambiando el nombre y se puede liar. Vale. Lo que decía. Fijaros que nosotros si aplicamos la aplicación de incidencia al lado, por ejemplo, E0 de aquí, ¿qué une E0? Pues une el V0 y el V1. ¿Y qué pasa si hacemos lo mismo, pero para el grafo G'? La aplicación de incidencia para el lado E0 con el grafo G'. Pues que E0 también une este con este. ¿Veis? ¿Veis que este lado unía el V0 con el V1 y este lado une el V0 con el V1? ¿Sí? Fijaros, lo podemos hacer también con el resto de lados. Pues el E1 unía el V0 con el V3 y ahora en el nuevo grafo G', pues une los mismos. ¿Y qué pasa con el E2? Pues fijaros que inicialmente nuestro grafo inicial, el E2 unía el V1 con el V2 y ahora lo voy a poner en rojo para distinguir que es el subgrafo. En nuestro subgrafo, pues este une justamente los mismos, V1 con V2. ¿Veis? ¿Sí? Entonces este es un subgrafo de este.
se verifica, lógicamente, que V' está contenida en V, E' está contenida en E, y además, fijaros, hemos definido, porque al ser un grafo tan chiquitillo, hemos visto que se cumple esto para todos los lados, ¿vale? Que la aplicación de incidencia, cuando se aplica a los lados que había en el grafo G y a los lados que en el grafo G', pues unen los mismos vértices, ¿vale? Bueno, tampoco me voy a extender mucho más aquí, yo creo que el concepto está claro. Vale, un matiz más sobre este concepto de aquí. Si el grafo G', que hemos llamado V', esta par, ¿vale?, de conjunto, es un subgrafo de un grafo G, VE, se dice que es un subgrafo completo si dado un lado E tal que la aplicación de incidencia de G para ese lado E está contenido en el conjunto de vértices V', se verifica que E existe en E', ¿vale? O lo que es lo mismo, dicho de otra manera, si tiene todos los lados que tenía G y que unen vértices de V', ¿vale? Es decir, si tiene que tener todos los lados que tenía, tendría que tener todos los lados que tenía G y que unían vértices de V', ¿vale? Bueno, esto por un lado. Una vez que tenemos aquí ya los conceptos básicos, que básicamente son el de grafo orientado y el de subgrafo, vamos a ver ahora unos conceptos que también son fundamentales, pero ya porque se van a necesitar de manera particular en los diferentes algoritmos que veamos, ¿vale? Y procedimientos que veamos a lo largo de este tema. El primero de esos conceptos es el concepto de camino, ¿vale? Entonces, si tenemos G un grafo, pues un camino, concepto muy importante, ¿eh? Un camino de longitud n es una sucesión de lados. Esto imaginarlo de manera intuitiva. Un camino que es, pues, si estáis en una ciudad, pues un camino puede ser una sucesión de calles que recorréis, ¿no? Pues un camino de un grafo va a ser una sucesión de lados. Imaginaros que los lados son calles, ¿vale? Una sucesión de lados junto con una sucesión de vértices V0, V1, bla, 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 hasta Vn, tales que la aplicación de incidencia G de cada lado pues sea precisamente la que une los vértices Vi-1 y Vi, ¿vale? En este caso, en tal caso, se dice que el camino E1, E2, En es un camino, lógicamente, ¿no?, del vértice V0 al Vn, del vértice V0 al Vn, del vértice V0 al vértice Vn. Pongo un ejemplo, ¿vale? Ya digo, es muy fácil lo que estamos diciendo, aunque así en abstracto se puede parecer más complicado de lo que es. Imaginaros que tenéis esto. Imaginaros que es una ciudad, ¿vale? Y los vértices son tiendas de la ciudad, ¿vale? Y vosotros tenéis esto de aquí. Tenéis que esto está unido aquí mediante una calle. Estas están unidas también por una calle. Aquí se puede ir de aquí a aquí, aquí se puede ir de aquí a aquí, y de aquí se puede ir de aquí, ¿vale? Imaginaros que estos son calles. Y que esto sería pues el 1, este sería el 2, el 3, el 4 y el 5. Pues podríamos definir un camino que va de V0 al V4, ¿no? Como
esta sucesión de aristas, ¿no? Por ejemplo, E1, E3 y E5 definen un camino que va de V0 a V4, ¿vale? Fijaros que también pueden existir otros caminos que van de V0 a V4. Podríamos coger este de aquí que va aquí, este que va aquí, este que va aquí y este que va aquí, ¿vale? Este que hemos puesto en negro, E1, E2, E4, E5, pues también definen un camino de V0 a V4, ¿vale? El camino no tiene por qué ser único. ¿Sí? Vale, y a partir de estos conceptos de camino, pues tenemos, ¿vale? Una serie de definiciones o conceptos muy importantes. Lo voy a poner por aquí. Conceptos importantes. ¿Vale? Los voy a poner aquí en una lista. ¿Vale? Un camino en el que coinciden el primer y último vértice se llama perdona, que me estoy adelantando. Me estoy adelantando, no quería poner esta definición primero, perdona. Vamos a empezar con otra definición más sencilla. Un camino en el que no aparecen lados repetidos se llama recorrido. Por ejemplo, vamos a ponerlo más, así no parece que... Vale, por ejemplo, imaginaros que tenéis este grafo de aquí. Pues un camino, ¿no? Que sería recorrido, es recorrido si no aparecen lados repetidos. Por ejemplo, si empezamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, y... Uy, que me ha salido eso. Bueno, se entiende, ¿no? Y llegamos aquí, el camino que es E1, E3, E5, que va de V0 a V3, es recorrido. Porque no aparece el lado repetido. Ahora bien, si nosotros hacemos esto, por ejemplo, esto que va aquí, 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 volvemos aquí, vamos aquí y subimos aquí, ¿veis? Imaginaros que hemos dado esta vuelta, ¿vale? Es decir, que vamos para acá, vamos para acá. Ahora volvemos por aquí y llegamos aquí. Como aquí si hay lados repetidos, eso no sería un recorrido, ¿vale? Es decir, un recorrido, recordad, es cuando tenemos un camino en el que no aparecen lados repetidos. Por otra parte, segundo concepto, un recorrido en el que no hay vértices repetidos, salvo eventualmente, ¿vale? Pueden coincidir el primero y el último porque ahí tendremos otro concepto diferente que ahora vamos a continuación a decir, ¿vale? Salvo que eventualmente sean el primero y el último, se llama camino simple. Voy a ir subrayando los conceptos. Aquí se llama camino simple. Por ejemplo, imaginaros que tenéis este grafo. Ya sabéis que recorrido si no aparecen vértices repetidos. Imaginaos que tenéis esto de aquí. Esto de aquí.
E1... Perdonad la anotación si a veces le cambio los nombres, ¿vale? Yo sé que a veces empiezo por E0, E1. Perdona eso, ¿vale? De todas maneras, notación, simplemente. Vale. Pues imaginaros que tenéis esto. Vais para acá, del V0 al V1, vais al V2 y vais al V3, finalmente. ¿Vale? Pues este camino, E1, E3, E5, es un camino simple. Porque es recorrido, porque no hay lados repetidos. Y además, fijaros que no hay tampoco vértices repetidos. Ahora bien, imaginad que hacéis esto. Que vais de aquí a aquí. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Pasando otra vez por el 0. Y de aquí, finalmente vais al V3. ¿Vale? Fijaros que en este caso tenemos que el camino que va E1, E3, E4, E2, este camino sí es un recorrido, porque no hay lados repetidos, ¿veis? Es recorrido, pero no es camino simple. ¿Por qué? Pues porque pasamos dos veces por este vértice V0. Salimos de él, ¿no? Damos por aquí la vuelta, volvemos a él y llegamos a V2, ¿vale? Porque pasamos dos veces por V0. ¿Vale? Concepto sencillo. Simplemente es... cuando lo dibujáis y lo veis con un ejemplo se ve súper claro. Vale. Por otra parte, un camino en el que coinciden el primer y último vértice se llama camino cerrado. Si por ejemplo tenéis otra vez, voy a volver a poner el mismo, que me parece que sirve un poco pato. Volvéis a tener este de aquí. Esto así, esto así. E0, perdón, E1, voy a intentar llamarle igual, para no liar mucho. E1, E2, E3, E4 y el E5. Fijaros, si vosotros tenéis esto, empezáis por el V0, llegáis al V1, luego al V2 y volvéis al V0 y ya os quedáis ahí. Veis que esto es un camino cerrado, porque empezamos en el V0 y volvemos al V0, ¿no? Es decir, E1, E3, E4 es un camino cerrado. ¿Vale? Que aunque aquí no coja todo, fijaros que quedan dos aristas sin coger. Pero bueno, eso no nos afecta en la definición de camino cerrado. Camino cerrado es si empezamos en un vértice, recorremos una serie de aristas y terminamos en ese vértice, ¿vale? Eso es un camino cerrado. Podríamos recorrer todas, ¿vale? O pasar varias veces por dos, por varias aristas, por varios vértices. Pero eso no condiciona la definición de camino cerrado, ¿vale? Camino cerrado simplemente el requisito es que coincidan el primer y el último vértice. Por otro lado, otra definición, ya nos quedan solamente dos. Un recorrido que es a la vez camino cerrado se llama circuito. ¿Qué era un recorrido? Un recorrido es un camino en el que no aparecen lados repetidos. Es decir, tendremos que tener esto de aquí, ¿no? Sería un circuito. Porque fijaros, no aparecen lados repetidos y además es un camino cerrado, ¿vale? Por ejemplo, lo voy a poner E1, E3, E4 del ejemplo anterior, de este de aquí, es un circuito. No hay lados repetidos y encima de todo es camino cerrado porque empezamos y terminamos en el mismo vértice, ¿vale? Y finalmente, un circuito que a su vez es camino simple se
llama ciclo. Fijaros que un camino simple, la definición es que no hubiera vértices repetidos, ¿vale? Y en la definición de circuito es que sea un recorrido que sea camino cerrado, es decir, que no haya, estamos diciendo, ¿vale? Para que se entienda aquí, que no se repitan lados. ¿Por qué? Pues para que sea precisamente recorrido, ¿vale? Además, no se repitan vértices. ¿Para qué? Pues para que sea camino simple, ¿no? Y como tiene que ser circuito, y sabéis que un circuito en el primer y el último vértice coinciden, pues además lo que estamos diciendo es que coinciden el primer y último vértice, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo aquí con la definición de ciclo. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, veis que esto también sería un ciclo, ¿no? Este de aquí, en este ejemplo, recorrer del V0 al V1 por L1, luego coger L2 y luego coger L4 para volver al V0, porque es camino simple. Además, recorrido, porque no hay lado repetido, y además coinciden el primer y el último vértice, ¿vale? Por lo tanto es camino cerrado. ¿Se entiende la idea, no? Vale. Tengo aquí mi chuletario para que no se me olvide nada así importante. Voy a explicar aquí voy a citar por lo menos para que tengáis en cuenta dos proposiciones, dos resultados que sí que tienen cierta importancia en teoría de grafos, ¿vale? Aunque ya digo, lo más importante es que los conceptos que hayamos visto hasta aquí los tengáis muy claros, porque son los que luego se van a utilizar a lo largo del todo el tema, ¿vale? Todo esto muy claro y fresco, ¿vale? Pero hay unas proposiciones que sí me gustaría señalar porque creo que son importantes. Fijaros, hay un resultado que nos dice que si tenemos G un grafo y supongamos que existe un camino de U a V, entonces existe seguro un camino simple de U a V. Recordad, esto es una tontería lo que estamos diciendo con esta proposición, ¿verdad? Ahora lo veréis, pero bueno, que conviene tenerla en cuenta. ¿Qué es un camino simple? Un camino simple, ¿vale? Es un recorrido en el que no hay... Lo pongo por aquí. Lo hemos puesto antes, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Es un recorrido... Recordad que un recorrido no aparecía al lado repetido. Pues un camino simple es un recorrido... Lo pongo entre paréntesis. Lo que significa recorrido. No hay lado repetido que, o en el que, mejor dicho, además no hay vértices repetidos, ¿vale? Entonces, vamos, es una tontería. Estamos diciendo que si tenemos un grafo, ¿vale? Imaginaros, este grafo así, lo podemos complicar todo lo que queramos. Que si tenemos un grafo y hay un camino que une dos vértices, ¿vale? Pues siempre vamos a encontrar un camino simple. Por ejemplo, fijaros, si hay un camino aquí que une V0 con V4, ¿vale? Da igual todo lo que nos queramos complicar, ¿sí? O que queremos dar vueltas y ir por aquí, pero siempre va a existir un camino simple que va a unir V0 con V4, ¿no? Es bastante obvio, es que es una tontería, porque siempre, si no, imaginaros que tengamos un camino que no sea simple, ¿no? Entonces tiene que haber dos vértices repetidos, al menos, ¿no?
bastaría simplemente, ¿no? Pues con quitar esa arista que nos sobra para ir simplificando y al final es que llegaríamos a un camino simple, ¿vale? Pensadlo un poco, no me voy a entretener más porque es una chorrada de verdad, pero que eso se cumple siempre. Vale, y otra proposición importante es la que nos dice que si tenemos un grafo, sea G un grafo y sean U y V dos vértices distintos, supongamos que tenemos dos caminos simples, es decir, dos recorridos sin vértices repetidos, dos caminos simples distintos de U a V. Entonces, existe un ciclo en G. ¿Vale? Os dejo también que lo penséis si queréis. No tiene más importancia, de todas maneras. Vale. El último concepto que vamos a ver en este vídeo, que sí que me parece ya más importante, ¿vale? Estas han sido simplemente dos proposiciones. Que las tengáis en cuenta, ¿vale? Por si las necesitáis en algún momento, y que las penséis un poco, pero veréis que cuanto las penséis son sencillas. Pero este concepto que voy a decir ahora sí que es muy, muy importante y lo vamos a necesitar para ciertos algoritmos y herramientas que vamos a requerir en este tema. Vale, una definición. Sea G un grafo, se dice, concepto importante, ¿vale? Que G es conexo si dados U y V dos vértices de G existe al menos un camino de U a V. Ejemplo. Es decir, que están conectados, ¿vale? Imaginaos que tenéis este grafo. El grafo G, V0, V1, V2, V3, V4. ¿Este grafo es conexo? Sí, ¿vale? Porque si te cogemos dos vértices cualquiera, siempre podemos encontrar un camino entre esos dos vértices, ¿verdad? Por ejemplo, si cogemos el V0 y el V2, pues podemos encontrar, yo qué sé, este camino así. O si cogemos el V0 y el V4, pues podemos encontrar este camino así, ¿verdad? ¿Veis que están unidos siempre? O sea, cualquiera de dos vértices podemos conectarlos mediante un camino en este grafo. Pues este grafo, G, es un grafo conexo. ¿Sí? Es una chorrada de definición, pero va a ser importante para después, ¿vale? Pero fijaros, imaginaros que en vez de este cogemos este. G'. Este de aquí. V0, un vértice, 2, 3. Y por aquí tenemos otros dos vértices separados. Y unidos por una arista. Fijaros que este grafo, G', no es conexo. ¿Por qué? Porque ¿cómo llegamos de V0 al V4? No podemos llegar, ¿ves? O sea, necesitaríamos que esto estuviera conectado de alguna manera y no están conectados. No hay un camino que una el vértice 0 con el vértice 4, ¿vale? Por lo tanto, este grafo se dice que no es conexo. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo creo que eso se entiende. Vale. A cada uno, ¿vale? ¿Cómo lo explico? Cada uno de estos, cuando el grafo no sea conexo, ¿vale? Para no meterme en mucha formalización. Como en este caso, voy a sacar esto de aquí fuera. A cada uno de los subgrafos que sí que sean conexos. Uy, vamos a abrir esto de aquí. ¿Cómo lo quito? Aquí.
a cada uno de estos dos subgrafos, que sí son conexos, se le llama componente conexa de G. ¿Vale? Es decir, para no escribir tampoco más. La componente conexa de un grafo es cada uno de los subgrafos que son conexos. Es decir, en este grafo G de aquí que tenemos, fijaros que solo hay una única componente conexa. ¿Vale? Aquí hay una única componente conexa. ¿Por qué? Porque están todos los vértices unidos mediante algún camino. Entonces, solamente hay una componente conexa. Aquí, en este de aquí, fijaros, en este grafo que hemos puesto aquí, hay dos componentes conexas. Es decir, dos subgrafos que sí que son, digamos, si lo separáis, ¿verdad? El grafo en dos. Tenéis por aquí uno que es conexo por aquí y otro que es conexo, ¿vale? Aquí hay dos componentes conexas. Sé que esta definición la estoy dando muy como por encima, pero es para no meterme en una definición más formal porque necesitaría definir lo que es la relación de equivalencia y yo creo que así va a quedar más claro simplemente con este ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, pongo otro ejemplo para que veáis componentes conexas. Imaginad que tenéis este grafo de aquí. Este de aquí. V3, V4, V5 y V6. ¿Vale? Fijaros que este grafo de aquí no es conexo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de V1 no hay ningún camino que nos lleve a V3, que no lo conecte, ¿no? Entonces tenemos que hay dos componentes conexas. ¿Cuáles? Pues por una parte tenemos esta de aquí, ¿no? La que une la que sería el vértice V1 con el vértice 4 y con el vértice 5 unido por su respectiva arista o lado. Y por otra parte tendríamos esta componente conexa de aquí. El vértice 2, vértice 3, vértice 6 unidos por su respectivo lado o arista. ¿Se entiende, no? Yo creo que con esto se entiende. Bueno, pues yo creo, ¿vale? Que con esto vamos a terminar este capítulo, esta primera clase introductoria de conceptos. Haciendo un repaso, simplemente, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta, y muy importante, que yo creo que con los ejemplos se ha visto más o menos claro, con estos ejemplos que hemos ido improvisando, es que tenéis que conocer el concepto de grafo. Y tenéis que conocer dentro del concepto de grafo lo que es un grafo orientado. ¿Vale? Además de este concepto de grafo orientado, pues tenéis que conocer lo que es un subgrafo y lo que es un camino dentro de un grafo y todos los conceptos que se han derivado de este concepto de camino. Es decir, el concepto de recorrido, el concepto de camino simple, el concepto de camino cerrado, el concepto de circuito y el concepto de ciclo. ¿Vale? Y además de este concepto, pues también tenéis que saber lo que es un grafo conexo y derivado del concepto de grafo conexo, pues lo que son las componentes conexas de un grafo. Que si el grafo entero es conexo, pues solo tendrá una componente conexa. Si no, ya habéis visto con estos ejemplos que puede haber un grafo con diferentes componentes conexas. Componente conexa de un grafo. Y bueno, estos son los conceptos fundamentales con los que se va a trabajar en todo el tema. Entonces es muy importante, ya digo, que los dominéis bien, ¿vale? Así que nada, espero que la clase os haya servido, haya sido útil, os ayude. Mucho ánimo, como siempre.
y a seguir adelante. Un saludo a todos y nos vemos.